se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Morgunowski Coloquín. Yo soy una persona que vivió todo el periodo de la Unidad Popular y soy un sobreviviente a la dictadura militar. Mi objetivo personal de estas conversaciones es fundamentalmente hacer un recordatorio histórico y político del periodo para que dichos antecedentes lo puedan manejar todos para sus propias conclusiones. ¿Cómo se construyó el modelo neoliberal? Consolidado el poder de la dictadura, la eliminación de los partidos políticos, la liquidación y la muerte, la tortura y la desaparición de los militantes de izquierda, la disolución de todo tipo de partido, la aniquilación de los dirigentes sindicales, el, el trayecto político que debía desarrollar la dictadura, fundamentalmente eran dos. Uno, intentar recuperar la economía, pero bajo un aspecto diferente, bajo el aspecto de un manejo de la publicidad que buscaba fundamentalmente generar altas tasas de ganancia. Para ello, necesitaba, por un lado, entregar nuevamente las empresas controladas por el Estado y especialmente la minería, que empieza a ser, colocando como ejemplo la Escondida, ¿ya? De nuevo cae en manos privadas y empieza a ser un pilar del desarrollo del capitalismo extranjero al servicio de los grandes intereses multinacionales y no de los intereses chilenos. Por otro lado, necesita liquidar a la industria textil, dado que en la competencia y el desarrollo industrial norteamericano quedaba totalmente superada y por ello necesitaba transformarla en otro tipo de elementos. Y así rápidamente empieza a liquidar empresas, traspasando activos a privados, tanto la de Estado como algunas privadas, y empieza de ese punto de vista a también entrar a liquidar lo que es la clase obrera industrial. Esto genera una serie de crisis, fundamentalmente crisis económicas, en la cual mucha gente entra en la pobreza y la cesantía y necesita de alguna manera resolverlo. Por eso crean un programa llamado POG y PEM, en la cual hacen trabajar gente por 10, 15 horas, le pagan una miseria y se dan cuenta que más de 250.000 chilenos trabajan en eso, dado que no había cuentas laborales en ese momento. Esa circunstancia hace que intenten de una u otra manera consolidar el poder de la fuerza militar, de la Junta, y estructurar una nueva forma de, ¿no es cierto?, de solidificar e institucionalizar la dictadura. Para ello, empiezan a generar una serie de actividades como el ingreso de capitales liberados que permiten fundamentalmente aumentar el consumo en Chile y de esa manera generar aparentemente y artificialmente una posibilidad de superar el PGB perdido en el año 1975 y que recién se recupera bajo estas medidas artificiales en el año 1979. La gente empieza a consumir, la gente recibe dinero a cambio de casi ningún requisito. Es el pedido de la plata dulce. La gente empieza a pensar que a través de este sistema de liberación de importaciones, a través del sistema de todo lo regula el mercado, puede acceder a la felicidad. Y ahí empieza a generarse el desarrollo del concepto de la economía neoliberal de mercado. ¿Qué consecuencias tuvo la consolidación del modelo económico en la desigualdad social y la estructura política de Chile? Para desarrollar esto, necesitaban institucionalizar. Y por ello generaron dos referendos truchos, engañosos, dado que no existía inscripción electoral
que obviamente lo ganaron. Y esos referéndums generó una constitución, que es la Constitución de 1980, que fue el marco regulatorio de la participación de los capitales extranjeras y los capitales nacionales en el nuevo Chile de consumo. Este medio se hizo a través de concretizar 7 modernizaciones que definitivamente entregó a este país el modelo consumo neoliberal. La primera de ellas fue el plan laboral. Estas modernizaciones son desde el año 1979 hacia adelante. En el plan laboral, eliminan la capacidad de huelga y la limitan solamente a 59 días. Permite el lockout. ¿Qué significa eso? Permite que las empresas contraten personal mientras los otros están en huelga. En el plan laboral, permite que la capacidad de solicitud de los trabajadores está limitada y permitida solamente al rango del IPC. O sea, lo que subió el costo del país es lo único que se permitía subir el nivel de ingresos. Después nos encontramos con la reforma previsional, la famosa AFP, en la cual se privatizan los ingresos de los trabajadores previsionales y pasan al servicio del financiamiento de las grandes empresas, tanto extranjeras como chilenas, con las consecuencias que ustedes ya conocen, en la cual las jubilaciones pasan a ser de hambre. Después entran a reestructurar la salud, generando una salud privada, ¿verdad?, que se genera a través de la ISAPRES, en la cual consolida un poder privado médico, en la que permite que haya médicos solamente para esta instancia y que genera una gran división en el país, en la cual existe una vez por todas una salud para ricos y una salud para pobres. Como ejemplo, hoy día la salud para pobres genera que una persona tiene como promedio de edad 79 años y la salud para ricos genera que el promedio de edad hoy día llega a 92. El cuarto punto fue la municipalización de la educación, que significó en la práctica que aparecieran 3 tipos de educación. La educación privada, que era sencillamente para los hijos de los patrones y de los ricos. La municipalización particular subvencionada, en la cual existían sostenedores privados que recibían pagos a través de bonos del Estado, ¿no es cierto?, para generar una clase media, y una educación dirigida por los municipales que buscaba fundamentalmente tener un lugar donde se podía recrear y reproducir obreros. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que al crear este sistema de particular subvencionado y generar así un gran crecimiento de estudiantes en ese sector, permitió generar un grupo de personas que, si bien no se sienten ideológicamente obreros, pero trabajan parecido a ellos, adquieren un nivel cultural diferente, aumentando el acceso a la universidad, aumentando el acceso al consumo, y le permite tener así un colchón de amortiguamiento social ante todos los niveles de intereses y resoluciones de los trabajadores. O sea, la clase media de hoy día fue formada en los colegios particulares subvencionados como una forma de amortiguar, tener al medio entre los trabajadores y los patrones un sector social que, aliándose con los patrones, presionen hacia los trabajadores. Y eso lo hicieron a través de los colegios particulares subvencionados. Esa es la gran maravilla del sistema económico neoliberal. Posteriormente, desarrollaron el tema agrícola, integrando fundamentalmente las concepciones de capital al campo, en la cual empezaron a generar grandes producciones para exportar, siendo las principales las frutas y la madera. Y con eso lograron modernizar el campo, que pasaron de campesinos a obreros agrícolas. O sea, pasaron de ser aquella persona que no tenía sueldo ni salario a personas que ya tenían sueldo de salario, y de esa manera empezar a detener un poco la migración del campo a la ciudad. Hoy día, prácticamente en el campo existe solamente un 15% a un 17% de población. Después tenemos la modernización judicial,
en la cual cambia los procedimientos y se desarrolla todo lo que es el procedimiento penal desde el punto de vista consuetudinario. ¿Qué significa eso? Que antes el derecho penal era escrito y hoy ya pasa a ser un derecho penal dialogante, a través de fiscales, a través de elementos que fundamentalmente persigan, por un lado, a los delincuentes, pero a su vez también persigan, por otro lado, y repriman a todo lo que es fundamentalmente las revueltas, las indignidades y la acción de los trabajadores o de los pobres. Y por último, como una forma de entregar algún nivel de autonomía a las burguesías locales, se regionaliza el país y cambia su modelo administrativo. Antiguamente el modelo era todo directamente conectado con ministerios y hoy día el modelo significa que hay gobiernos regionales, entre comillas, en la cual generan dinámicas regionales para que alguna de esas medidas, cada una de las regiones con sus características y capacidades, genere fundamentalmente riqueza para los burgueses y riqueza para los locales. La Constitución y las modernizaciones logró fijar las reglas del juego del entendimiento de los patrones de las grandes empresas, de la globalización y de las libertades internas desde el punto de vista económico, de acceder a cualquier capital, de acceder al juego de las bancas, el juego de los productos, la importación de cualquier tipo de producto y algo fundamental, los acuerdos exteriores con casi todos los países del mundo en términos de los desarrollos comerciales. Ese cuadro era el que profundamente proponía la dictadura y que en cierta medida lograba que un grupo de chilenos lograra acceder a la American Way Life, a la forma de vida norteamericana. Y eran centralmente estos sectores medios que yo he señalado, sectores nuevos que nacían de trabajadores que eran sacados de su mentalidad social y transformados en una nueva mentalidad que es la mentalidad de la clase media. Estoy hablando de los vendedores, estoy hablando de los pequeños comerciantes, estoy hablando fundamentalmente de todas aquellas personas que se consideraban diferentes al obrero de pala, ¿no es cierto?, al obrero, ¿no es cierto?, que hacía trabajo fundamentalmente manuales. ¿No? De allí tenemos que rescatar siempre a los trabajadores de las minas, de allí tenemos que rescatar siempre a los trabajadores como los profesores, a los trabajadores de las municipalidades, a los trabajadores de todos los ministerios que empiezan a considerarse otro elemento. Un punto central de eso, para que podamos entender, fue el tema de las universidades. Al privatizar la educación, permitieron entonces que aparecieran un montón de universidades privadas que de alguna manera capturó una gran cantidad de estudiantes y que generaran, ¿no es cierto?, ingresos, ya que todas estas universidades tenían fines de lucro. Por lo tanto, se transformó en un doble negocio. Por un lado, el negocio de educar a alguien, entre comillas, y por otro lado, generar un nuevo tipo de chileno, que era el chileno individualista, egoísta, que se creía que no era trabajador y que estaba más cercano a la forma de vida norteamericana que a cualquier otra. No nos olvidemos que en ese tiempo nos señalaba que éramos los tigres de América. Todos esos elementos que el institucionalista crea una nueva capa empieza a reflejarse centralmente en las nuevas formas de vivir del chileno. Ya el chileno toma como costumbre tomar vacaciones. Ya el chileno toma como costumbre incluso tomar vacaciones en el extranjero. Ya el chileno toma como costumbre tener los últimos aparatos electrónicos o tecnológicos del momento, ¿no?, que nos lleva a un día, ¿no es cierto?, con el ejemplo de los celulares, que hay más celulares que habitantes. Ya toma como costumbre tener ropa deportiva o ropa para cualquier periodo o ropa para cualquier circunstancia. El chileno empieza a cambiar, se empieza a transformar también en un elemento superficial, ¿ya?, en la cual cada vez la penetración cultural y los medios de comunicaciones lo llevan al individualismo. Pero todo este cuadro tiene un cambio en el año 1980 hacia el 83, donde la crisis económica general del mundo, sobre todo la crisis reflejada por
en Estados Unidos, fundamentalmente por la generación de los créditos hipotecarios, hace que las circunstancias cambien en Chile. Para favorecer esto, la Junta había mantenido el dólar fijo desde el año 1977 hacia adelante a 39 pesos. Un dólar artificial, un dólar extremadamente bajo, que lo equiparaba por un lado con el monetarismo, en la cual todo el mundo andaba con billetes y no sabía dónde gastarlo. Y por otro lado, buscaba centralmente que el gastar permitiera eliminar la construcción social, la construcción colectiva y de esa manera integrarse, ¿no es cierto?, a un nuevo sistema de vida en América Latina y en este caso en Chile. Este remesón hace que muchos bancos caigan, entre ellos el Banco de Chile, y desde ese punto de vista empieza a generarse nuevamente un periodo de quiebre, un periodo de despidos, un periodo de alta cesantía, que nuevamente hace que vuelva el POG y el PEN como actividades y empieza ahora sí, de alguna manera, empieza a generarse las protestas de la gente, generándose el periodo de protesta que va del 83 al 86.